Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Si usted tiene niños ahí con usted, háganos el favor de llevarlo a su clase, al lugar donde debe de estar, para que también todos aquí podamos estudiar la palabra con libertad al Señor. Gloria a Dios. Vamos a la escritura. Vamos a introducirnos en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23, del verso 1 al verso 5, por favor. Vamos a introducirnos ahí. Y nuestro tema de hoy le hemos titulado Etapas de formación de David, la parte 2, porque la semana pasada nos introducimos a este tema. Dice así la palabra del Señor: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a continuar, como dijimos, las etapas de preparación de David. Usted recuerda que la semana pasada estudiamos 3 lugares en los que David le fue formado algo de parte del Señor en su corazón. Estudiamos la ciudad de Nob, donde los sacerdotes le dieron de comer pan, le dieron la espada de Goliat, pero también donde 120, me parece, se me escapa el número, fueron muertos por Saúl. Y David sufrió esa pérdida por causa de él, de alguna manera. Pero era parte del proceso de preparación. Vimos la ciudad de Gad, donde David se hizo el loco. ¿Se acuerda usted? Se hizo el loco, y nosotros aprendimos que hay que hacernos los locos en algunas cosas. No se haga el loco en todas las cosas. No. En algunas cosas el Señor nos permite hacernos un poco los que no es con nosotros la cosa, ¿verdad? Y seguir avanzando en nuestra vida. Pero vimos también la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam se agregaron al ejército de David cientos de hombres. Solo que esos eran los endeudados, los enlutados, los deprimidos, y solo gente especial le llegó. Solo gente especial. Y ahí Dios le tuvo que formar el corazón de libertador, de consolador, de ayuda, ¿verdad? A todos esos que llegaron, que después, según la Biblia, se convirtieron en lo que llamaban los valientes de David. Hombres que parecía que no iban a ser un buen ejército, pero que se convirtieron en un ejército terrible. Se volvieron ambidiestros para pelear la batalla. Los desarrolló Dios, los preparó Dios.
Así usted y yo venimos a la casa del Señor sin conocer a Dios, cuando no lo conocíamos, y veníamos hecho pedazos quizás en la vida. Pero el Señor está haciendo un hombre nuevo, una mujer nueva delante del Dios de los cielos. Dele un aplauso al Señor. Así es Dios. Así es Dios de maravilloso. Pero aquí tenemos, hermano, en la historia, tenemos en primer lugar, vale la pena recordar que cuando David fue ungido, recibió el Espíritu de Dios y recibió la unción de Dios en su vida, allá en Belén, donde Samuel fue a ungirlo. Pero diríamos que hasta ahí tenía algo preciado de Dios. Tenía su presencia, tenía su espíritu, pero su carácter todavía no había sido formado. Porque el carácter lo forma Dios con los tratos y con las pruebas. Haga conmigo así. Sí, hermano. Por eso la Biblia dice que la prueba produce, ¿qué dice, hermano? Paciencia. Y la paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. Entonces el carácter no se forma, ojo con esto es bien importante. El carácter no se forma con la unción. El carácter se forma con las pruebas, con las dificultades. Por eso es que ha habido gente en la historia bíblica, y inclusive nosotros podemos ver a veces gente con una unción muy, muy linda y muy especial, pero con un carácter no formado. Porque la unción no forma el carácter, sino las pruebas y los tratos. Tampoco la unción te hace impecable, ¿no? La unción no es lo que te sirve para no pecar. Lo que te sirve para no pecar es una relación personal con Dios y un trato de Dios en nuestro carácter. Eso es lo que nos hace ser gente firme, ser gente estable, ser gente que le dice al pecado: no voy a pecar. Pero tiene unción. Sí, pero es que no, la unción no es garantía de que no peques. La unción te da la capacidad para hacer cosas importantísimas, inclusive sobrenaturales, si usted quiere verlo desde ese ángulo. Pero no te da el carácter para ser firme, para ser estable, para ser sólido, sino los tratos de Dios. Amén. Amén, hermano. Entonces mire pues, David arranca con la unción y arranca con la llenura de espíritu, pero no le dan el reino todavía. ¿Por qué no le dan el reino? Porque no tenía el carácter todavía. Lo tenía que tratar Dios de una y de muchas formas. Primer libro de Samuel 16:13 dice, primer libro de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, mire, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Exactamente en el siguiente versículo dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Cuántos entienden que Saúl tenía el Espíritu de Dios? ¿Verdad que tenía el Espíritu de Dios? Pero su carácter no había sido cambiado. Seguía siendo el mismo orgulloso, que lo que quería era verse en la portada de los periódicos, aunque no habían periódicos,
quería verse, la manera de verse en aquel entonces era a través de estatuas, de monumentos. Y mandó a hacer una gigante para que todos lo vieran, todos lo vieran. Pero ese su carácter no había sido moldeado, porque no tuvo una relación con Dios. Entonces el carácter se forma con los tratos de Dios, y por eso en Santiago 1:12 encontramos bienaventurado. Oiga esto, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Solo la gente formada por Dios le puede hacer frente, hermano, puede resistir los embates de la tentación. Los embates de la tentación. No solamente tenemos una lucha contra el mundo, tenemos una lucha contra el diablo, pero también tenemos una lucha contra la carne. Los tres más grandes enemigos del creyente es el mundo, el diablo y la misma carne, uno mismo. Por eso a Timoteo le dijeron: ten cuidado de ti mismo. Hermanos, nosotros somos un peligro. Aleluya. Digo pues, nosotros somos un peligro cuando no hemos sido tratados por Dios, cuando no hemos sido renovados por Dios. Somos un peligro, hermano. Y el corazón más todavía, porque por eso dice la Biblia: engañoso es el corazón, más perverso, hermano. Sí, pero es un corazón no renovado. El corazón renovado no. El corazón renovado es un corazón que aprende a seguir las leyes de Dios, a seguir el mandato de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice, hermano? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el corazón renovado ya es un carácter formado por el Dios de los cielos, y entonces empieza a caminar en la voluntad del Señor. Bueno, Mateo 26:39. Solamente estoy en el primer punto, en el trabajo que Dios estaba haciendo en David, primero con la unción, pero después vienen los tratos. Mateo 26:39 nos muestra al Hijo de Dios plenamente formado por el Señor. Por eso pudo decir esto. Yendo un poco adelante, Mateo 26:39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos dicen amén? Esas palabras, hermano, solo las puede decir un corazón formado por Dios, que prefiere dejar a un lado su propio deseo. Deja a un lado su propio deseo y abraza la voluntad de Dios, aunque le cueste la vida. Porque eso es lo que le pasó al Señor. El Señor hizo a un lado cualquier pensamiento o deseo. No, Jesús no se estaba echando atrás de su plan, pero su ser humano sentía lo que venía. Y lo que venía era, hermano, la muerte, el dolor, la tragedia, lo que usted y yo conocemos como la pasión de Cristo, que no era nada fácil. Lo que la Biblia menciona, la copa que el Señor tuvo que tomar, ¿verdad?
Otros la mencionan como el bautismo de fuego que el Señor tuvo que sufrir. Por eso le dijo a sus discípulos, aquellos que querían hacerse grande, aquellos que querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda, le dijeron al Señor, Señor, manda, Señor, que uno de nosotros está a la izquierda y a la derecha. Y el Señor le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podrían ustedes beber de la copa o ser bautizados con el bautismo de fuego? Y ellos dijeron todavía, si podemos, dijeron. No sabían lo que estaban diciendo, hermano. A veces nosotros no sabemos lo que estamos diciendo, hermano. No sabemos. Pero como el Señor sí lo sabe y somos de Él. ¿Cuántos somos de Él? ¿Cuántos son hijos de Él? Entonces Él tiene un proyecto que se va cumpliendo en nosotros, hermano, a pesar de nosotros mismos. A pesar de nosotros mismos, Él va cumpliéndolo. Podemos retrasarlo un poco, pero se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Es un proceso desarrollar el plan de Dios. Cada llamado es único. Vamos un poquito más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 y 2. Eso es lo que ya vimos. Allá en Belén ungieron al Señor y el Señor introdujo a David en la vida de preparación, en su vida de preparación. Pero fíjese, hermano, que entre las ciudades que sirvieron para su formación aparece otra ciudad, esta. Primer libro de Samuel 23, 1 y 2 dice: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Amén, hermano. En la Biblia aparece el nombre de Keila para una ciudad. También aparece el nombre de Keila para una mujer. Pero hoy lo estamos viendo como esta ciudad. Pero ¿quiénes eran en esta ciudad? Necesitamos saberlo porque de repente se nos podría venir otro pensamiento. Pero Keila era una ciudad cercana a Hebrón. Quienes habitaban esa ciudad eran judíos, eran parte del pueblo de Israel. Esos judíos trabajaban en la agricultura y eran presa, hermanos, de los filisteos, que los filisteos siempre aparecían para robar las cosechas de los judíos, tal y como lo hicieron, ¿se acuerda usted en el tiempo de los jueces? Cuando le robaban en el tiempo de Gedeón, le robaban las cosechas al pueblo y todos se metían en cuevas, se iban a esconder, porque siempre les robaban. Entonces Keila era una ciudad cercana, pero era una ciudad de judíos, que habitaban los judíos ahí. Y los filisteos venían y les venían a robar las cosechas. Y entonces dice la Biblia, y entonces dieron aviso a David. Y David consultó a Jehová, Señor, ¿quieres que vaya a la batalla por Keila? ¿Y qué le dijo el Señor, hermano? Aleluya. ¿Qué le dijo? Ve y libera a Keila, libera a la ciudad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Varias razones. La primera, y una de las más importantes, es que debe de recordar que
en este tiempo David está huyendo de Saúl todavía. Acaba de venir de Nob, pasó a Gat, se metió a la cueva de Adulán. Allí está ahorita, en la cueva de Adulán. Y mira que los filisteos le avisan que los filisteos van contra la ciudad de Keila, una ciudad judía. Y aquí viene la preparación de David ahora. David se pudo haber hecho el loco aquí también. Aleluya. ¿Verdad? David se pudo haber hecho el loco y decir, bueno, eso ya no es conmigo. Los judíos tienen rey, los israelitas tienen rey, ahí está Saúl, hay que lo rescate Saúl. Se pudo haber hecho el loco. Pero los que estaban en Keila, los judíos, eran parientes de él, eran familia de él. Y ahí viene la preparación. Número 1, el Señor a veces nos hace ver el mal de entre el pueblo, no para que nos riamos, aleluya, no para que nos hagamos los locos, sino para que oremos al Señor. Señor, ¿en qué puedo ayudar? Aleluya. Señor, ¿qué puedo hacer? Eso fue lo que consultó David. David le consultó, Señor, les van a robar las cosechas, Señor, ¿qué hago? ¿Voy? ¿Ayudo? ¿Apoyo? Y entonces lo empiezan a preparar para que no sea, hermano, para que no ignore la tristeza o la angustia de otros, para que no se haga el loco de la necesidad de sus hermanos. Recuerde que David era judío. ¿Se acuerda usted? David era de la tribu de Judá. De hecho, los judíos fueron los primeros que lo proclamaron rey, ya cuando fue el tiempo de gobernar. Fueron los judíos los que le dijeron, tú eres hueso de nuestros huesos. Y entonces lo pusieron en Hebrón, lo pusieron como rey a David. Pero ahora Dios está formando en David un corazón, hermano, un corazón bondadoso. ¿Cuántos creemos que Dios nos debe de formar de esa manera, hermano? Nos debe dar un corazón bondadoso. Nos debe dar un corazón de ayuda, un corazón de apoyo. No de pollo, de apoyo. ¿Verdad? Nos debe de dar un corazón, hermano, que no ignore el sufrimiento de otros. Y David está siendo formado en eso. Está siendo formado allí en la ciudad de Keila. Pero fíjese, mire qué más. En el mismo capítulo, ahí por el versículo 3 y 4, resulta, hermano, que los hombres que andaban con él le dijeron, no, nosotros tenemos miedo a ir. ¿Se acuerda? El versículo 3, si me lo pones ahí, por favor, 3 o 4, vamos a ver. 23, 3. El verso 3 dice, primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 3. Mire lo que dicen los que lo acompañaban. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Recuerde, ¿quiénes son estos, hermano? Estos son los endeudados, los enlutados, los deprimidos. Imagínese el ejército que lleva David, por Dios, hermano, si Anantío salió vivo él de ahí. Ese era el ejército que llevaba. Están comenzando los de la cueva de Adulán a salir adelante, a conocer a Dios,
Seguramente David los ministraba a través de la alabanza, cantaba acerca del Dios poderoso, pero ellos no lo conocían bien. Y entonces David le tienen que formar en el corazón la paciencia para poder liderar a aquellos que no están listos, pero también le tienen que formar, hermano, la fe en su corazón para creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No cree usted, hermano, que a nosotros nos tienen que formar la paciencia también? Nos tienen que formar la paciencia. Porque a veces independientemente de en lo que hacemos, sea en el trabajo, se va a topar uno con gente, hermano, que no está lista, que no hace las cosas como uno quiere, aunque le dice uno, mira, hace esto, otro, y no, lo hacen al revés. O a veces en la iglesia liderando, a veces uno le dice a los hermanos, mire hermano, hágalo así, mire. Y cuando regresa uno, mire, es que yo pensé que era mejor así. Y ya la puerta la dio de cabeza uno. Pero David tenía que aprender paciencia. Sabía que el grupo que llevaba hacia adelante era un grupo que estaba siendo formado, y a él lo estaban formando también. Es que, hermano, aún los líderes, los ministros, siempre somos formados por Dios. Uno no deja de ser formado nunca. Es formado toda la vida, en diferentes etapas de su vida. Lo van formando. No vaya a creer que uno dice, no, si es que yo ya estoy formado por entero. No, lo sigue formando Dios. Toda la vida lo sigue formando Dios. Entonces, mire, David tenía que liderar este grupo, pero el Señor estaba formándolo a él. Leemos segundo libro de Samuel 23:1. Vamos un poquito más. Segundo libro de Samuel 23:1. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto es un capítulo después. Se mira cómo Dios lo había levantado. Es que Dios es el que levanta, hermano. Dios es el que levanta, pero también Dios es el que forma nuestra vida. Cuando Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer que va a servir en la obra o en cualquier cosa, hermano, es Dios el que te tiene que formar. Es Dios el que levanta. Porque cuando los hombres levantan, también lo dejan caer a uno. Pero cuando Dios te levanta, no hay hombre que te pueda bajar de ahí, porque Dios te levantó. Amén, hermano. Vaya, un versículo más. Hechos capítulo 9, verso 15 al 17. Este es el recordatorio del proceso de Saulo, de Pablo. Mire lo que dice ahí, Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo, está hablando Dios con Ananías, y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa,
Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, esta frase o este pasaje deja bien claro que el proceso del llamamiento de Dios no es un proceso de color de rosa, no es un proceso de alfombra roja, no. Es un proceso en el que Dios se encargará de enseñarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén, hermano. Sí, claro, Dios lo iba a usar. Dios iba a hacer de Pablo un instrumento en las manos maravilloso, un instrumento que llevara la palabra a reyes, a gentiles. Sí, pero en ese proceso, para llevarlo, le iban a enseñar a padecer por causa del Señor. Amén, hermano. Todos los procesos de formación incluyen procesos de dolor, procesos de trato. Hasta la vasija más linda, hermano, tuvo que pasar por el horno de fuego. Primero pasó por las manos del alfarero. Lo tuvo que preparar Dios, quitándole piedras, paja, basura, para poderlo formar con sus manos el Señor. Y si usted ha visto la rueda del alfarero, cuando los alfareros están haciendo sus vasijas, a veces la vasija, hermano, se echa a perder. A veces la vasija se echa a perder. Aún hasta los mejores alfareros, de repente le sale la vasija con una boca más grande que la que tenía que hacerle. Entonces, ¿sabe qué hace el alfarero? La vuelve a hacer, no puedo decir masa, la vuelve a hacer lodo, ¿sí? Barro en lodo, para volverla a rehacer, ¿verdad? Porque está en las manos del alfarero. ¿Cuántos creen que estamos en las manos del alfarero? No se preocupe, a Dios no se le echa a perder ni una vasija. Pero las manos del alfarero limpian, quitan lo que no sirve, quitan los estorbos y luego lo meten al horno. En el horno de fuego. ¡Ja, hermano! Ahí si las vasijas gritaran. Ahí es donde uno dice en medio de la prueba: sáquenme ya. Ahí es donde uno grita: ya basta ya. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? Señor, ¿hasta cuándo debo de orar? ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Gritando dentro del horno. Pero el alfarero no oye, no dice nada, porque el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Dele un aplauso al Señor, si se anima. La va a terminar. La va a terminar el Señor, la va a terminar. Él va a completar su obra. Fíjense, cuando la vasija ya está lista, hay que pasarla a secado, a enfriamiento, y después empiezan a pintarla. Qué lindas se ven las vasijas pintaditas, ¿verdad, hermano? Sí, pero ya pasaron por allá, ¿verdad? Esos son los vasos de honra que dice la Biblia. En una casa grande, dice la Biblia, en una casa grande hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Pero dice Pablo a Timoteo, le dice: pero si alguno se limpia, será vasija para honra. Quiere decir entonces que
el ser de deshonra es porque uno no se limpia o porque uno no le permite que el Señor lo limpie, y entonces es dejado para cosas viles. Los dos propósitos que Dios buscaba ahí en Keila es que Dios quería equipar a David, sostener el equilibrio del pueblo por el fracaso de Saúl. Estaba buscando, hermano, ¿qué hubiera pasado si David de repente se deja ir para llegar a ser rey de inmediato? Hubiera conmocionado todo Israel, porque se hubiera visto como, ¿cómo le llaman a esto, hermano? Un golpe de estado, se hubiera visto. Pero no, David no hizo eso. David esperó el tiempo del Señor. Hermano, para que Dios lo ponga a uno en un lugar, Dios no ocupa golpes de estado. No ocupa eso. Dios da tiempo para que el que es injusto se vuelva más injusto y se termine solo. Pero que el que es justo y es llamado, en su tiempo lo va a levantar Dios para estar en el lugar. ¿Cuántos dicen amén, amén? Mire, eso da una gran enseñanza, porque no necesitamos nosotros forzar para que nos pongan en algo. Lo que tenemos que hacer es esperar que Dios termine de formar nuestro carácter, y cuando sea tiempo, Él mismo se va a encargar de levantarnos. Amén, hermanos. Bye. Dios usa situaciones difíciles para formar el carácter, para desarrollar el liderazgo, para preparar responsabilidades mayores en nuestra vida. Fíjese que es interesante esto, hermano, que las crisis hacen que surjan líderes. Las crisis hacen que surjan. O sea, se lo voy a plantar de esta manera. Cuando hay un accidente, cuando hay un accidente en algo, en el accidente salen mirones, aleluya, ¿verdad? Mirones, los que se toman la selfie, reporteros sin ser reporteros, en vivo y en directo, sale de todo. Pero siempre salen líderes. En la crisis salen líderes. Sale gente que al ver la necesidad del que está ahí en el accidente, se lanza a ayudar, a pesar de que quizás no tenga la fuerza suficiente para hacerlo, pero se lanza a hacerlo. Salen gente, hermano, que arriesga su vida en el fuego, en el accidente, en lo que está pasando ahí. Arriesga su vida para poder liberar al que está ahí. Entonces surgen líderes diríamos ocasionales, porque después ya no los va a ver uno. Un día me contaron, cabal en esta calle nuestra, en la, ¿cómo se llama esta? La Fucua, allá por donde están los edificios de distribución. ¿Se acuerda? Se baja uno del 8 y entra a un complejo de edificios. Un domingo creo que fue, no recuerdo qué día fue, pero venía uno de los hermanos de aquí de la iglesia, venía uno de los hermanos, y de repente de ese complejo de edificios, de bodegas, salió uno tan rápido, hermano, pero tan rápido, sin parar, sin detenerse, giró a agarrar la calle, y en lo que giró tan mal que se dio vuelta el carro. Se dio vuelta. Y entre los que vieron el movimiento, venía uno de los hermanos de aquí y otra persona. Se bajaron de inmediato
3, 4. Y le dieron vuelta al carro, hermano. Entre los 4. Sacaron al muchacho y después le dieron vuelta al carro. Mire, ¿quién los mandó a hacer eso? Nadie. Sí, pero no se empezaron a filmar ellos. Aleluya. ¿Verdad? No salió en el noticiero quienes le habían dado vuelta. No. Los líderes salen en tiempo de crisis. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Cuando tu familia está pasando por crisis, ahí se está probando tu liderazgo. Se está probando si eres líder. Si en medio de la crisis tú lideras el tiempo de la oración y le dicen, bien, bueno familia, en esto que nos está pasando lo que hay que hacer es empezar a orar. Vamos a orar. Si no hay líderes, la casa se viene para abajo. Pero el líder empieza a tomar el control, empieza a tomar decisiones, empieza a decir esto y esto y esto hay que hacer. Es el líder. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, desarrollar nuestro liderazgo. Trajo libertad, se volvió en un libertador. David se volvió un libertador, se volvió un hombre de provisión. Y déjenme leerle un versículo más. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 4. Estas cosas que hizo David, hermano, no lo hizo a lo loco. Hay un tercer elemento importante que tocar, y es que consultó a Dios. Pidió dirección divina, y eso es bien importante. Entre los que Dios quiere usar en nuestra vida, ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, a los que Dios quiere usar, es gente que toma direcciones de Dios, que consulta a Dios. Y mire, el verso 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, aquí hay algo importante, porque en el versículo 2 ya había consultado David a Dios. Y en el verso 4 vuelve a consultar. ¿Por qué? Lo podemos ver en dos ángulos. Primero, porque los que iban con él, ¿se acuerda? Como que lo hicieron dudar. Ese es un ángulo. Como que lo hicieron dudar a David, porque le dijeron: no, nosotros tenemos miedo, y si vamos allá, peor va a ser la cosa. Entonces podría ser que David entró en duda. Entró en duda y dijo: no, mejor vuelvo a preguntar. ¿Cómo le preguntó a Dios? A través de los sacerdotes, a través de Abiatar, el sacerdote que andaba con efod. Le consultaban: que voy a la guerra, y el sacerdote, ya sea por Urín o Tumín o por palabra de Dios, les decía sí o no. ¿Voy a la guerra o no? Sí. Le volvió a preguntar. El otro ángulo que podemos verlo es que podría ser, dijo: mejor pido confirmación de Dios. ¿Sí? Mejor pido confirmación de Dios, porque con 2 o 3 testigos se resuelve cualquier cosa. Y si Dios te habla 2 veces de un mismo asunto, ¿para qué preguntar más? ¿Me doy a entender? Son 2 ángulos. Podría ser que entró en duda, o podría ser que pidió confirmación y dijo: no, este asunto necesito que Dios me confirme que tengo que ir. Y le volvió a decir: ve, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Esto nos enseña hermano, un punto sumamente importante.
Cuando usted va a hacer algo importante en su vida, ¿le consulta a Dios? ¿Le pide guianza a Dios? ¿Le pide que Dios le hable? ¿Que Dios le muestre? ¿Que Dios le confirme? Ah, hermano, es que eso nunca lo hago. Y no somos cristianos, pues. ¿No deberíamos de vivir siendo guiados por Dios? Cuando Saúl perdió el rumbo, lo primero que hizo, bueno, ya lo último más bien, lo último que hizo es que se fue a consultar una divina, hermano, la divina de Endor. Se fue a buscar un brujo, una bruja más bien. Se fue a buscar una bruja. ¿Qué tiene que hacer un cristiano consultando brujos? Hágame el favor, hermano. ¿Qué tiene que hacer un cristiano consultando brujos, hechiceros? No, pero ahí dice que es hermano del diablo, tal vez. No es así. Hay que consultar a Dios. A Dios. ¿Cómo, hermano? A través de la oración, a través de la palabra. Consulte a Dios a través de la oración y a través de la palabra. Y yo le aseguro que si usted se mete con Dios, el Señor se va a encargar de hablarle. Ya sea por la oración, o ya sea por la palabra, o de repente envía a alguien que no sabe tu condición y te empieza a hablar de parte de Dios. Dios lo confirma, Dios lo hace. Yo lo he experimentado en mi vida por años. No le quiero decir que todos los días me dice Dios qué hacer, ¿verdad? No. Pero las decisiones de mi vida más importantes se las he consultado al Señor. Se las he consultado, hermano. No quiero correr el riesgo de hacer algo que a mí se me antojó o que yo quise hacerlo. Entonces el Señor se encarga de hablarme, después de confirmarme, y a veces hasta de reconfirmarme el Señor de lo que tengo que hacer. Así funciona el Evangelio. Si es que el Evangelio funciona. El Evangelio funciona. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Entonces, ¿le funcionó a David o no? ¿Le funcionó a David o no, hermano? ¿Le funcionaba a Moisés cuando le consultaba? ¿Le funcionaba a Elías cuando le consultaba? ¿Le funcionaba a Pablo cuando le consultaba o no le consultaba a Pablo? Sí, le consultaba. Funcionaba, porque el Evangelio funciona. Cuando empezamos a vivir con Dios una relación más cercana, el Señor te empieza a dirigir los pasos de nuestra vida. Y David, hermano, fíjese que esta consulta a Dios nos enseña varias cosas. Número uno, David consultaba a Dios de forma específica. Era claro: Señor, tengo que ir contra los filisteos, Señor, directo, claro. Y el Señor le respondía, claro también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios le reveló. Fíjese, hermano, que ahí en Keila pasa otra situación. Ya había liberado a Keila, a la ciudad, ya la había liberado. Y entonces Dios le habló a David para que saliera rápido de ahí. Porque Saúl se dio cuenta que estaba ahí en la ciudad. ¿Y sabe qué hizo Saúl, hermano? Saúl no pensó en que había liberado a los judíos.
Saúl no pensó en que le había ayudado David a cuidar a su pueblo. No pensó en eso. Saúl pensó, dijo, usted puede leer el capítulo. Y Saúl dijo, ahora lo tengo encerrado. Ahora lo tengo encerrado en la ciudad. Voy a ir y va a ser mío. Lo voy a destruir ahí, porque hasta los habitantes me lo van a entregar. Y Dios le habló y le dijo que se saliera. Le consultó Dios, le consultó a David otra vez. Volvió a consultar: Señor, ¿me salgo de la ciudad o me quedo? ¿Me va a entregar el pueblo que acabo de liberar? Salte, porque te van a entregar, le dijeron, mamá. Mire, a los que acababa de liberar los iba a entregar a Saúl. Es que muchas veces el pueblo no entiende, pues, y se lo iba a entregar. Y entonces tuvo que salir. Y salió, hermano, buscando refugio, que no se quedara David ahí y fuera libre también él con los que llevaba del ejército. Amén, hermanos. ¿Cuántos creemos que consultar a Dios es importante, hermano? Voy a terminar con este pasaje, Salmo capítulo 32, verso 8. El Señor ha prometido que a los cristianos, a los hijos de Dios, les ha prometido este pasaje. Hágalo suyo, hermano. Sí, podemos orar hoy, hágalo suyo este pasaje. Verso 32, capítulo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos entender los caminos del Señor? Que Dios nos enseña, hermano. Vuelvo a repetir esto, quiero dejárselo bien claro en su corazón. El evangelio no es una simple religión. El evangelio es poder de Dios. Si usted y yo buscamos al Señor, Él nos puede guiar. Él te puede decir qué hacer. Él te puede decir qué decisión tomar. Él te puede decir cuándo. Estoy hablando de eventos y de decisiones importantes. Él te puede decir cuándo detenerte. Él te puede decir cuándo seguir. Él te puede decir hasta aquí. Es lo que hacía con Pablo. No entres a esta ciudad, no entres, porque yo voy a hacer tal y tal cosa con ellos. Vente para este lado, aquí, ven a predicar aquí. Lo guiaba. El mismo apóstol le dice a los colaboradores: no fuimos a tal y a tal lugar porque el Espíritu nos lo impidió, dijo. El Espíritu nos dijo que no. Pero voy a Macedonia porque el Señor me mostró en la noche un macedonio diciéndonos: pasa por aquí. Y fue Pablo, guiado por el Espíritu. David está siendo guiado. Y qué maravilla es que nosotros podamos comprender los caminos del Señor, sobre todo en las decisiones más importantes de nuestras vidas. Me estoy dando a entender, hermano. Cada uno de nosotros tiene decisiones que tomar importantes. Hay cosas que no son importantes. Si usted va a comer comida china mañana, ese no es problema. Si usted va a ir a comer otra cosa, no, eso no es problema. No se preocupe, no le pida al Señor dirección. Señor, comida china o comida, no. Eso convertiría su vida en una persona mística. Convertiría su vida en una persona que se está saliendo de lo bíblico, de lo adecuado. Pero cuando usted tenga que tomar una decisión importantísima
en su vida, en su matrimonio, en sus hijos. Hermano, ahí consulte a Dios. Consulte a Dios, porque si no lo hace, el precio es caro, muy caro. Una decisión mal tomada es cara. Ya dije. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, hermano. No, es para que no lo sienta tan fuerte. Pero me encanta ver en las Escrituras qué formación la que Dios le dio a David, hermano. Dios quiere formarnos a nosotros también. A cada uno según la misión que cada uno tiene. Cada uno tiene una misión en esta tierra, hermano. Cada uno. Mire al hermano que tiene a la par. Dígale, tienes una misión. Por favor, dígaselo. Tienes una misión. Tienes una misión de Dios. Sí, hermano, tienes una misión de Dios. Cada uno tiene una misión. Pero esa misión no se va a llevar a cabo si no buscamos a Dios. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. ¿Se animaría a venir adelante esta noche para pedirle su gracia, su guianza? Véngase. Dejemos de fallar tanto en la vida. Dejemos de caer tanto por nuestra falta de carácter. Dejemos de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y pidámosle guianza al Espíritu Santo. Pidámosle dirección. Fue leal David a su pueblo. Fue leal aún al reino cuando fue a pelear una batalla que no lo habían llamado a pelearla, pero que vio la necesidad. Fue leal, un hombre leal. Que Dios haga de nosotros gente leales. Gente leales. Gente con corazones bondadosos. Gente con corazones de apoyo, de ayuda. Pero con dirección de Dios. Con una dirección sabia. Con una dirección del Espíritu. Sé específico cuando le preguntes a Dios. Y deja que el Espíritu te responda por su presencia, por su palabra, por alguien que no sabe nada de tu situación, pero que trae una palabra de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Allá en las sillas, ¿por qué no levantamos nuestras manos al Señor? Levanta tus manos al Dios de los cielos. Oh,
y habla con Dios esta noche. Es dulce su presencia, más dulce que la miel su palabra. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Nos acercamos ante tu presencia, como está escrito. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia y podamos recibir el oportuno socorro para nuestras almas. Aleluya, Dios. Deja que Dios te dirija. Aún en los tratos difíciles, Dios está formando nuestra vida. Aún en los momentos difíciles, Dios está formando nuestro ser. Aleluya. Quiero ser más como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Señor, escribe esta palabra en las telas del corazón. Escribe esta palabra, Señor. Como formaste a David, Señor, fórmanos a nosotros. Como formaste a David, Señor, fórmanos. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Rey. Oh, en el nombre de Jesús. Oiga esto. Si estás tomando decisiones importantes o difíciles en tu vida, hoy es una buena oportunidad para decirle al Señor: Señor, guíame. Señor, yo no quiero tomar una decisión de mí mismo. Quiero tomar una decisión de tu voluntad, como está escrito. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo esta noche para que sus corazones sean sensibles a tu voz. No a la voz de nadie, sino a la voz que viene del cielo. A la voz que hace que entendamos tu voluntad, la cual es
buena, agradable y perfecta. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche, para que todos tus hijos seamos sensibles a tu voz y nos guíes por sendas de justicia por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, repose tu espíritu sobre cada uno, Señor. Repose tu espíritu sobre cada vida, sobre cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Oh, sí, mi Dios. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más, dile a Él: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Le damos un fuerte aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Gloria a Dios.